Amados hermanos, en la bendita fe de Jesucristo, paz a vosotros. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para estudiar una parte de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana, hermanos, hemos tenido una lección expuesta por nuestro hermano Josué muy acertada y sobre todo, hermanos, hablando sobre un tema que es muy importante, hermanos, que es la infidelidad espiritual. El día de hoy hemos, a través de esta lección, aprendido de que, hermanos, hay consecuencias graves cuando hay infidelidad espiritual y en relación a nuestro Dios. Hay un versículo, hermanos, en el libro de los Salmos, el Salmo número 101, que dice así, hermanos, el Salmo número 101, son palabras de David, pero indudablemente inspiradas por nuestro Dios. Y Dios, hermanos, precisamente pide fidelidad. Dice el capítulo 101 de los Salmos, versículo número 6, hermanos. Dice así, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Fidelidad es lo que Dios requiere. Y hoy precisamente, hermanos, a través de la exposición de la palabra de Él, vamos a estudiar los dos primeros mandamientos de la ley. El sábado, tanto al inicio, ¿verdad? En la mañana de la parte clara, como en la parte ya de la tarde, cuando concluye el día, leemos constantemente esos 10 mandamientos. Muchos de nosotros los escuchamos y en cada uno de ellos expresamos el así sea. Y los dos primeros mandamientos, hermanos, están relacionados. El primer mandamiento habla acerca de no tener dioses. Dice el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, hermanos, que para tener un Dios no es necesario una imagen. Ahí claramente hace mención de que no debemos de tener un Dios, hermanos, que no sea Él. Cada cultura en la antigüedad tenía un Dios y quizás no necesariamente tenía que estar hecho de alguna materia, de algo material, hermanos, sea una pintura o sea un efigie. Algo de esto no necesariamente lo tenía que tener para decir que tenía un Dios ajeno. Podía estar aquí en el corazón. Y el siguiente mandamiento dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Quiere decir que ahora, hermanos, el mandamiento 2, el segundo, hace mención de que a ese Dios, hermanos, lo lleguemos a concebir aquí y lo plasmemos en una pintura, ¿verdad? En una obra de arte, en un efigie. Y decir, tú eres mi Dios. Los dos mandamientos van relacionados, pero hablan de forma diferente, de cosas diferentes. Una vez más, el mandamiento de no tener Dios ajeno, hermanos, no tener un Dios ajeno, significa que no necesariamente la persona debe de tener una imagen para adorar a ese Dios. En la actualidad, hermanos, yo puedo decir que en la iglesia de Dios, los que componemos la iglesia de Dios no tenemos en nuestro hogar una imagen, una pintura y le estemos honrando. Pero puede haber otros dioses. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Y la imagen, hermanos, el mandamiento, cuando habla de las imágenes, Dios no prohíbe que tengamos imágenes.
Si nosotros analizamos el tabernáculo del testimonio, podemos ver que allí había querubines y eran unas imágenes, eran unos efigies, eran más que todo, eran unas obras de arte, las cuales, hermanos, se habían hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo malo es cuando estas obras de arte, hermanos, se les rinde adoración, se les rinde culto. Y eso es lo que Dios prohíbe. Porque no dudo que cada uno de ustedes en su hogar tiene un marranito, un cochinito, ¿verdad? Donde lo utiliza usted como alcancía. O tiene un cuadro, hermanos, donde está el matrimonio de usted o el nacimiento de su hijo, de su hija, el de la familia. Es una imagen. Sin embargo, la tiene usted como un adorno y usted no la adora. Entonces, las imágenes no están prohibidas en el mandamiento. El mandamiento prohíbe que se haga una imagen con el propósito de adorarla. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, sufrió la hazaña de aquellas serpientes, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una vara y la subiera. Y todos aquellos que miraran a esa serpiente podían recobrar su salud. Esa serpiente, hermanos, no tenía el propósito de que se le adorara. Sin embargo, a través del tiempo, el pueblo de Israel, hermanos, adoró precisamente a esa serpiente y fue entonces necesario destruirla. Entonces, hermanos, los dos mandamientos van en relación. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo es posible que el hombre en su ignorancia pueda describir o pueda de alguna manera concebir a Dios y poderlo, hermanos, plasmar en una pintura o en una obra de arte? ¿Cómo puede ser posible? Cuando realmente Dios, hermanos, es un ser primeramente espiritual, espíritu más y espiritual también. Dice el libro de Juan en el capítulo número 4, así, hermanos. Capítulo 4, versículo número 24. Es un versículo en donde, hermanos, el Señor Jesús declara que Dios es espíritu. Dice el capítulo número 4 del libro de Juan, versículo 24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El capítulo 24 de Lucas, versículo 39. Cuando Jesús se presentan sus apóstoles, lo ven físicamente y Jesús les dice: yo soy, porque el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, hermanos, Dios es un ser que no lo podemos percibir con estos ojos. Y Dios, hermanos, no es algo tan pequeño, ¿verdad? Para poderlo de alguna manera, hermanos, plasmarlo en una imagen, hermanos, en una efigie o en una pintura. No lo podemos hacer, hermanos. Dios dice el libro de Job en el capítulo número 36, dice el versículo número 26 así, hermanos. Capítulo 36 del libro de Job, versículo 26. Dice el versículo: he aquí que Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años. Hermanos, Dios es grande. ¿Qué tan grande es Dios, hermanos? ¿Qué tan grande es Dios que creó no solamente el planeta llamado Tierra, en donde en él están los mares, y que cuando nosotros estamos, hermanos, contemplando el mar, nuestros ojos no perciben, hermanos, el fin de él?
Cuando nosotros vemos en las noches, hermanos, plasmada el cielo de estrellas, decimos, todo eso fue creado por Dios. Y todavía hay más cosas, más planetas, galaxias allá. Y todo eso fue creado por Dios. ¿Cómo se le puede ocurrir al hombre poder concebir a Dios en la mente y poderlo, hermanos, plasmar en algo? No lo podemos realmente, hermanos. Dice el mismo Job en el capítulo número 11, hermanos. En el capítulo 11, versículo número 7, dice así, hermanos. Dice, capítulo 11, verso 7, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. ¿Qué tan grande es Dios, hermanos? ¿Qué tan grande es el Dios en el cual, hermanos, creemos y confesamos que es el creador de todas las cosas? ¿Qué tan grande es? Hermanos, muy grande. Es un Dios, hermanos, diferente a todos. En la antigüedad, hermanos, los pueblos no tenían este conocimiento. Si hablamos de los moabitas, amonitas, hablamos de los medos y los persas, Grecia, Roma y todas las culturas antiguas, muchos de ellos no tenían este conocimiento. Y al no tener este conocimiento, ellos de alguna manera concebían a sus dioses, hermanos, por lo que veían. Si llovía, había un dios de la lluvia. Si salía el calor, había un dios del sol, de la luna, de todo lo que ellos alcanzaban a contemplar. Y por eso eran idólatras. Dios considera al pueblo de Israel como un pueblo sabio, un pueblo entendido, un pueblo en el que en él depositó todas sus leyes y el conocimiento para que evitara precisamente caer en la idolatría y en pensar en honrar a otros dioses. Tenemos el caso del libro de Deuteronomio en el capítulo número 12. Por eso le hace la advertencia Dios al pueblo de Israel de estas palabras. Capítulo 12 del libro de Deuteronomio, dice el versículo número 29. Capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 29, dice, cuando hubieres devastado delante de ti, Jehová tu Dios, las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredares y habitares en su tierra, guárdate que no tropieces en pos de ellas después que fueron destruidos delante de ti. No pregunte acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. De manera, hermanos, es de que las culturas que en ese entonces existían, las diferentes naciones, las cuales estaban alrededor del pueblo de Israel en su momento, eran idólatras porque no tenían este conocimiento. Pero la verdad, a veces uno se pregunta, ¿cómo puede uno concebir realmente a Dios en la mente y poderlo plasmar en una pintura o en una obra de arte en una efigie? ¿Cómo puede el hombre hacer eso? Pero lo hay, hermanos. El hombre, cuando no tiene el conocimiento que nosotros tenemos, este libro sagrado, el hombre comienza a imaginarse de cómo puede ser Dios. Por eso en el libro de Isaías, en el capítulo 44, nuestro hermano Josué precisamente hacía mención de esto, dice en el capítulo 44, versículo 12, hermanos. Capítulo 44 del profeta Isaías, versículo 12 en adelante. Dice, el herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas, darále forma con los martillos y trabará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas, no beberá agua y se desmaya.
El carpintero tiende la regla, señala aquella con almagre, lábrala con los cepillos, dale figura con el compás, hácela en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para estar en casa. Cortaráse cedros y tomará encina y alcornoque, y entre los árboles del bosque se esforzará, plantará pino que se críen con las lluvias. De él servirá luego el hombre para quemar y tomará de ellos para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes. Hará además un dios y lo adorará. Fabricará un ídolo y arrodillaráse delante de él. Parte del leño quemará en el fuego, con parte de él comerá carne, aderezará asado y se saciará. Después se calentará y dirá: oh, heme calentado, he visto el fuego. Y tomé un sobrante en un dios, en su escultura, y humillase delante de ella, adórala y ruégale, diciendo: líbrame, que mi Dios eres tú. Amados hermanos, en estos versículos claramente hace mención acerca de lo que el hombre concibe y que, hermanos, el hombre está necesitado de ver algo para honrarlo, para decir: este es mi Dios. Pero el Dios que nosotros honramos, el Dios que se le presenta al pueblo de Israel y que le da mandamientos, estatutos y leyes, hermanos, no lo puede concebir. Pero el hombre es tan atrevido que cuando él llega a ver algo, hermanos, inmediatamente, hermanos, tiende a adorar. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a una ciudad e hicieron un milagro, inmediatamente la gente, hermanos, pensó: son dioses. Es por eso que Dios, hermanos, cuando dio su ley, Él no se presentó en alguna forma. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo número 4, hermanos. Él no se presentó en una forma física, porque si Dios se hubiera presentado en una forma física, ¿qué hubiera hecho el pueblo, hermanos? Indudablemente hubieran hecho un ídolo y lo hubieran adorado. Dice el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Dice el versículo número 15 en adelante, hermanos. Dice: guardad pues muchas vuestras almas, que ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de algún animal que sea de la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguna y que haya en el agua debajo de la tierra. Es decir, hermanos, que Dios no se presentó en una forma humana o en una forma de algo que nosotros veamos, un animal, sino que Dios, hermanos, se manifestó y solamente se escuchó la voz. Y tuvo un propósito, lo dice claramente la palabra de Dios, para que no se hiciera algo que lo representara y después lo estuvieran adorando. Hermanos, realmente el propósito que Dios quiere en relación a estos dos mandamientos, que es el primero y el segundo, es primero no tener un Dios ajeno. Y después, hermanos, concebirlo y hacer una imagen para adorarlo. Eso, hermanos, Dios no lo acepta. Y Dios ve en ese sentido, hermanos, falta de fidelidad a Él. Es como si, hermanos, nosotros tuviéramos otra persona diferente, ¿verdad? Que no fuera la persona con la cual contrajimos matrimonio. Así lo ve Dios. De esa manera, hermanos, la infidelidad. Ahora, nosotros no debemos de tenerle temor precisamente a esas figuras. Dice Habacuc, el profeta Habacuc, hermanos, en el capítulo 2,
Dice Habacuc capítulo 2, versículo 18, hermanos. Dice así: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que el que está cubierto de oro y plata, y no hay dentro de él espíritu. De manera que todo lo que fabrica el hombre, hermanos, y se le dice que es mi Dios, o que a través de esa imagen podamos supuestamente adorar a Dios, hermanos, caemos en una falta grave delante de él. El mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No podemos crear una imagen y adorarla pensando que ese es el Dios Todopoderoso. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios único, hermanos. Es un Dios que no lo podemos representar, pero sabemos que Él es cuando contemplamos, hermanos, todo lo que ha creado, hermanos. Allá en el capítulo número 32 del libro de Éxodo, hermanos, se presenta al pueblo de Israel dándole adoración a Dios a través de un becerro, hermanos. El sincretismo. Y que, hermanos, esto implica que haya un medio por el cual podamos honrar a Dios. Y no, hermanos, no se puede utilizar una imagen para decir, es que a través de esa imagen puedo llegar a Dios. No, hermanos, nosotros podemos llegar a Dios. El conocimiento que nosotros hemos adquirido de alguna manera nos permite llegar a Dios. Pero este conocimiento no está en las demás personas. Por eso el pecado puede ser más grave, hermanos, para nosotros, porque nosotros tenemos conocimiento. Dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Jesús le dijo a aquellos fariseos, aquellos judíos que decían que ellos no estaban ciegos, dicen: por cuanto vosotros veis, vuestro pecado permanece. Nosotros, hermanos, tenemos conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos entonces, hermanos, nosotros en la actualidad tener un Dios? ¿Cómo podemos considerarnos idólatras? El apóstol Pablo define perfectamente esto. Dice el libro de los Romanos, en el capítulo 1, hermanos, versículo 25. Y yo les decía que el primer mandamiento, hermanos, no es necesario tener una imagen. No es necesario, hermanos, ver algo físico y decir ese es mi Dios, para decir tengo un Dios. Nosotros como iglesia de Dios no tenemos esas imágenes, pero sí podemos estar infringiendo el mandamiento. ¿Cómo? Y eso es lo que vamos a ver. Dice el capítulo número 1, versículo número 25 del libro de los Romanos. Dice así, capítulo 1, verso 25. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí. Hermanos, todo lo que se antepone a la voluntad de Dios, esto es, hermanos, es idolatría o es tener un Dios ajeno. Dice el verso 25, los cuales también mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, todo lo que se antepone a la voluntad de Dios, al mismo Dios, hermanos, es tener un Dios ajeno. Y todo lo que se antepone, ¿qué se puede anteponer ante la voluntad de nuestro Dios, hermanos? ¿Qué puede ser aquello que en un momento pueda ocupar el lugar de Dios? Hay algo, hermanos, que
puede ocupar el lugar de Dios. El libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 19 tenemos un ejemplo de un joven, hermanos, que al parecer, hermanos, se considera justo. Es un joven que considera que está guardando, hermanos, la ley de nuestro Dios. Y dice así, capítulo 19. Dice el versículo número 16 en adelante, hermanos. He aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno si no es a saber Dios. Y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo: todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Se justifica y como que se hace una persona que está haciendo la voluntad de Dios. Y dice el verso 21, dícele Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y oyendo el mancebo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, este joven al parecer estaba guardando perfectamente todos los mandamientos de nuestro Dios, pero tenía un problema grave, que su corazón, hermanos, no estaba en hacer la voluntad de él, sino estaba en sus riquezas. Dice Mateo capítulo 6, dice el versículo 24. Dice: ninguno podrá servir a dos señores, porque aborrece el uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. En este caso, hermanos, dice Mamón y las riquezas. Y este joven tenía precisamente, hermanos, su corazón en la riqueza. Dice el verso 21, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Amados hermanos, las riquezas se pueden convertir en un momento dado en nuestro Dios, pero no es algo que nosotros tengamos físicamente, es decir, no lo estamos adorando, pero está ocupando en nuestro corazón el lugar que solamente Dios le pertenece. Y entonces, de alguna manera, nuestro Dios no es el eterno Dios, sino más bien, hermanos, es las riquezas. Entonces, amados hermanos, ahí se deja ver el que no es necesario tener una figura para decir: este es mi Dios. Las riquezas en un momento dado pueden convertirse. Hace muchos años, hermanos, yendo con otro hermano a evangelizar a una persona, esta persona, hermanos, nos exponía que lo que le habíamos expuesto, le habíamos hablado de la palabra de Dios, era correcto. La exposición de la palabra de Dios que le dimos fue sobre los mandamientos. Y al concluir dijo: todo me parece excelente, pero yo tengo un problema. Yo tengo tantos autobuses, no recuerdo ahorita cuántos, voy a poner un número, 20 autobuses, que viajan de la Ciudad de México a Morelos. ¿Usted sabe cuánto gano en un día sábado poder, cuánto pierdo en un día sábado parar mis autobuses? Pierdo mucho dinero. Muchísimo dinero paro yo si yo parara mis autobuses. Y según el mandamiento me indica
que no debo de trabajar yo y no debe de trabajar las personas que trabajan a mi cargo. Y eso para mí es muy, muy difícil. Las riquezas, hermanos, se pueden convertir en nuestro Dios. Y este joven parece ser que cumplía con todo, pero realmente el Señor Jesús con esta exposición le estaba indicando que su corazón no estaba en Dios, sino su corazón estaba en las riquezas. Y ahí, hermanos, se convierte en Dios. El libro de Mateo, hermanos, en el capítulo número 10, versículo 37, dice así, hermanos. Capítulo 10, verso 37 dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Estas palabras las expresó Jesús indudablemente. Pero hermanos, cuando nosotros amamos más a la familia, cuando nosotros le damos más atención a la familia y descuidamos a la familia, perdón, a Dios, hermanos, la familia se va a constituir precisamente en un Dios. Lo que está diciendo Jesucristo es, y no está en contraposición con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Si usted ve a su mamá que está en una situación económica mal y usted está ganando dinero, tiene que apoyarla, no solamente económica, moral, en atención, en tiempo, todo. Pero si esa madre le dice, hijo, si tú continúas ahí en esa iglesia, olvídate de que tienes madre o de que tienes padre. Ahí tenemos que evaluar qué tenemos que hacer, hermanos. Pues ya no quiero pertenecer a la iglesia de Dios porque voy a dejar de tener padre o madre. Cuando nosotros nos casamos y la mujer o el hombre nos dicen, si tú continúas yendo, olvídate, nos divorciamos. Son decisiones muy difíciles, pero ahí tenemos que evaluar, hermanos, y decir si realmente en el corazón está Dios o está alguno de la familia. Decía nuestro hermano Josué precisamente, cuando hay un cumpleaños, nosotros no llegamos al cumpleaños, toda la familia no es de la iglesia, nosotros somos de la iglesia de Dios y nos invitan, oye, va a haber el cumpleaños de la madre, del padre, te invitamos, ven, eres el único que no llegas por tu religión. Hermanos, podemos llegar en otra ocasión, pero cuando el padre o la madre le damos más importancia que a Dios, en ese momento la familia se puede constituir como un Dios, hermanos, porque aquí está, porque en el corazón le damos mayor prioridad que a Dios, que a su voluntad. Eso no quiere decir, una vez más, que tenemos que dejar de respetar a nuestro padre y a nuestra madre y de ver por nuestros hijos y por nuestros hermanos. Pero cuando estos vienen a ocupar el lugar de Dios, es lo malo. Cuando esto se antepone a la voluntad de Dios, eso es lo malo. Exactamente igual que las riquezas. Las riquezas no son malas. Tenemos a Abraham, tenemos a Job, tenemos a este chaparrito que nos hace mención la palabra de Dios. Eran personas que económicamente estaban muy bien, pero su corazón no estaba en las riquezas. Su corazón estaba en Dios y veían una bendición esas riquezas para poder precisamente, hermanos, beneficiar y ser caritativos. Entonces, las riquezas pueden constituirse en un Dios, la familia se puede constituir en un Dios cuando nosotros le estamos dando más preferencia a esto que al mismo Dios. Dice la primera de Juan, hermanos, en el capítulo número 2, versículo número 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, dice así, verso 15 y 16, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. ¿Usted cree que un deporte se puede constituir en un Dios? ¿Usted cree que la televisión se puede constituir en un Dios? ¿Usted cree que algún trabajo puede ocupar un lugar importante en nuestro corazón? Claro que sí, hermanos. ¿Cuántas personas dejan de cumplir con los mandamientos de Dios por un partido de fútbol? Cuando vienen los mundiales, normalmente los partidos más importantes o los partidos de mi equipo, ese día sábado es cuando van a estar y están precisamente en la predicación. Pero no importa porque va a predicar Enrique Pérez y no importa, no le damos la importancia. Pero más que todo es que estamos infringiendo el sábado. Yo recuerdo hace muchos años que me decía alguien por ahí, decía, pues van a venir a tocar Los Ángeles Azules y va a ser en viernes, hermano. Yo no me puedo perder ese evento, hermano, y es en viernes. Yo podría perderme todo. Además de todo, es un solo día que voy a faltar. Y hermanos, ese evento es más importante que hacer la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, eso es tener un Dios ajeno en el corazón. De manera que el deporte, un evento, un trabajo, se puede, hermanos, se puede convertir en un Dios porque está ocupando la prioridad. Hermanos, si en el día del sábado hay un partido de fútbol, ahí es donde se va a poner precisamente de manifiesto a quién realmente tengo como Dios. Al eterno Dios, al fútbol, ¿verdad? Es más, hasta en el deporte del fútbol, hablando del deporte, los dioses, ¿verdad? Hace el comentario un experto ahí de la comunicación de ese deporte. Precisamente porque el deporte se puede convertir en un Dios, hermanos, ajeno. Filipenses, capítulo número 3, dice así, hermanos. Y no solamente eso, hermanos. ¿Cuántas personas, teniendo conocimiento de Dios, teniendo conocimiento de la palabra de Él, hermanos, caemos en esta falta? Dice el capítulo 3, versículo número 19 de Filipenses, hermanos. Cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión y que sienten lo terreno. ¿Cuántos de nosotros formando parte de la iglesia de Dios, hermanos, no tenemos ningún problema cuando alguien nos invita a un taco de carnitas, hermanos? Decimos, no lo como todos los días, solamente este día es la excepción. El vientre, el consumir algún alimento, se puede considerar, hermanos, como un Dios. Hay uno que le llaman el vuelve a la vida, en donde está hecho, me parece, de algunos animales que no podemos consumir. Y sin embargo, decimos, no es siempre, solamente hoy. Hermanos, no tendrás dioses ajenos. No necesariamente tenemos que tener una figura para decir que tenemos un Dios. La familia, la riqueza o la alimentación o todo lo que se anteponga a la voluntad de Dios se puede considerar como un Dios ajeno. Y cuando nosotros entonces ese Dios ajeno, hermanos, lo convertimos en una pintura o lo plasmamos en una pintura, en una efigie, en una obra de arte, pues hermanos, estamos
más graves, porque no solamente estamos infringiendo un mandamiento, sino infringimos el otro. Pero la iglesia de Dios no hace eso. La iglesia de Dios tiene conocimiento de las escrituras y sabe que no podemos honrar a un cerdo que tengo como alcancía, que no le puedo poner veladoras a la fotografía de mi matrimonio, pero sí puede haber algo en nuestro corazón que, hermanos, impida que podamos hacer la voluntad de Dios. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo número 14. Ezequiel, capítulo 14. Dice verso 1 en adelante. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y sentáronse delante de mí. Y fue mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo verdaderamente consultado por ellos? Habléles por tanto y diles: así ha dicho el Señor Jehová. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere en la multitud de sus ídolos, y etcétera, etcétera. De manera, hermanos, que tener un Dios ajeno y, hermanos, darle un título, hermanos, significa que no solamente estoy infringiendo el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, sino le estoy dando una imagen aquí en el corazón. Cuando hablamos del corazón, indudablemente no estamos hablando de esa bomba que distribuye la sangre a todo el cuerpo, sino el corazón del hombre interior radica en el pensamiento, radica, hermanos, en lo que tenemos aquí. Dice el libro de Marcos, capítulo número 7, hermanos, para que veamos que allí es donde los tenemos, en la mente, en donde, hermanos, radica nuestro pensamiento y donde proceden toda clase de acciones que tomamos y aún de pensamiento. Dice el capítulo 7 del libro de Marcos. Dice el versículo 20 en adelante. Dice: mas decían que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades del hombre de dentro salen y contaminan al hombre. Del corazón salen. Pero no es este corazón, ¿verdad? Esta bomba que distribuye precisamente la sangre, sino es de aquí. Para poder efectuar un robo, hermanos, primero lo pienso, lo medito, lo planeo y lo hago. De manera que allí en el corazón es donde se forma precisamente, hermanos, la imagen de aquel al que voy a adorar. Y todo lo que se antepone a la voluntad de nuestro Dios se convierte en un Dios ajeno. Ese Dios, hermanos, ajeno, es aquel que no procede del Eterno. Es aquel, hermanos, que Dios no le ha dado esa facultad. En la Biblia, hermanos, encontramos que Dios le puso o le dio el título a un grupo de personas, de varones, y que eran considerados como Dios. Pero Dios les dio esa facultad, hermanos. Pero a final de cuentas, hermanos, eran solamente porque estaban en el lugar de Dios, hermanos, juzgando. Dice, voy a citar dos versículos. Dice el libro de los Salmos, capítulo 82.
capítulo 82 del libro de los Salmos. Dice el versículo número 1, hermanos. Dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Quiénes son estos dioses, hermanos? Dios está en la reunión de los dioses. ¿Quién está o quiénes son estos dioses? Indudablemente, hombres que tenían una responsabilidad de juzgar algunos asuntos del pueblo de Israel. Ahora dice el versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo, pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. De manera que esos hombres tenían solamente el título de Dios, pero a esos hombres no se les debía de honrar, no se les debería de brindar un culto, una adoración, nada, hermanos. Simplemente tenían un título. ¿Y quién les dio ese título? Dios, el creador de todas las cosas. ¿Y por qué Dios les dio ese título? Porque estaban en lugar de Dios. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 19. Dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, verso 5. En adelante, dice capítulo 19, el segundo libro de las Crónicas, verso 5. Y puso en la tierra jueces en todas las ciudades fuertes de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros en el negocio del juicio. Sea pues vosotros el temor de Jehová, guardad y haced, porque en Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de persona, ni recibir cohecho. Entonces, hermanos, el mandamiento es muy claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando habla delante de mí, no significa que en la casa de oración no tenemos ningún Dios, pero en la casa sí, o aquí en el corazón. No, hermanos, sino delante de él significa, hermanos, en todo momento de nuestra vida. No tenemos que tener un Dios, hermanos, que ocupe el lugar del Todopoderoso. Si en la actualidad, hermanos, hemos entendido la bendita palabra de él, hermanos, no tenemos una imagen y no la adoramos, pero podemos, hermanos, incurrir en algunos de estas faltas, el tener, hermanos, algo más grande que Dios. Hay prioridades, hermanos. Indudablemente, Dios es primero sobre todas las cosas. Después puede venir la familia, el trabajo, y etcétera. Pero la prioridad es Dios. Cuando el dinero, cuando la familia, cuando nuestro vientre, nuestra alimentación, cuando algún deporte, algún arte, algo, hermanos, nos aleja de cumplir con la voluntad de nuestro Dios, en ese momento se está convirtiendo en un Dios ajeno. Y debemos de tener mucho cuidado. A través de la lección que ha expuesto nuestro hermano Josué, nos hemos dado cuenta que hay consecuencias muy graves, hermanos. Hay consecuencias que, hermanos, pues ahí los tenemos con el pueblo de Israel. La casa de Israel, hermanos, fue llevada a Siria, se contaminó y algunos regresaron, pero algunos se perdieron totalmente. La casa de Judá, hoy, hermanos, nos damos cuenta precisamente en qué condición está la casa de Judá. Desde el año 606 a la fecha, hermanos, el pueblo sufre precisamente porque ha habido consecuencias de la idolatría espiritual. Tenemos un Dios, hermanos, y tenemos que honrarlo. El Señor Jesús, cuando tuvo la tentación fue tentado por Satanás, dice Mateo capítulo número 4, ya voy concluyendo. Dice Mateo capítulo 4, dice el versículo número 10, y son palabras, hermanos, que tenemos que tener en nuestra mente, porque
Son palabras del Señor Jesús y así Él afirmaba, hermanos, y así es como Él practicaba, hermanos, la voluntad de Él. Dice el versículo 10, capítulo 4, verso 10 de Mateo. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, no hay nadie más al cual nosotros tenemos que reconocerlo como Dios. Hay momentos en los cuales, hermanos, tenemos que, vamos a decirlo así, dar alguna dádiva. Yo, hermanos, tengo el pensamiento de lo que dijo aquel hombre que fue sanado de lepra, Naamán. Naamán le servía a un dios, perdón, a un rey pagano, a un hombre pagano. Pero él decía, mira, le decía el profeta, mira, va a llegar un momento en el que yo me voy a inclinar por causa del rey. Pero esa inclinación no se debe de entender como que yo tengo en alto a ese ídolo. Nosotros a veces, hermanos, nos vemos en una situación que tenemos que actuar forzosamente, hermanos. Les pongo un ejemplo. En un estado de Oaxaca, hermanos, está la iglesia de Dios y entonces llegan las autoridades de ese pueblo y le dicen a los hermanos, ustedes tienen que colaborar para la fiesta del pueblo, del santo del pueblo. Y si no lo hacemos, pues se tienen que retirar de este lugar. Se tienen que retirar de estas tierras y váyanse a otro. O sea, ¿qué hace? Y ahí es donde entra precisamente lo que dijo Naamán, cuando dice, mira, yo me voy a inclinar, pero por causa de esa persona, pero no lo tengo en alto. En un mercado, los que trabajan en un mercado, llegan y a colaborar para la imagen y uno les tiene que dar para evitar, pero no significa que le tengamos. Y si lo podemos evitar, mucho mejor, pero habrá momentos en los que no lo podamos evitar. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, todo, hermanos, debe siempre de enfocarse al Dios Todopoderoso. Por eso, en el libro de Mateo, capítulo 22, dice así, hermanos, capítulo 22, dice el versículo 35, hermanos. Capítulo 22 de Mateo, versículo 35, dice, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Versículo 37, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Es decir, que la adoración a Dios tiene que ser, hermanos, total y completa. De alma, dice aquí, corazón, alma y mente. Todo nuestro ser debe de rendirle pleitesía, adoración y culto al Creador de todas las cosas. El Dios que nosotros tenemos es único, amados hermanos. El Dios que nosotros tenemos no cambia. El Dios que nosotros tenemos, hermanos, no se muda. Y hermanos, el Dios que nosotros tenemos siempre cumple lo que promete. Nosotros tenemos que cumplir. De manera que, amados hermanos, lo que Dios pide de todos nosotros es que le entreguemos nuestro corazón. Y cuando hablamos, una vez más, de nuestro corazón, no estamos hablando de esta bomba, ¿verdad? Sino estamos hablando de nuestra forma de pensar y de actuar. Todo procede de aquí, hermanos. Todo procede de aquí. Y el libro de Proverbios, capítulo 23, concluyo con este versículo. Hermanos, tengamos, hermanos, siempre el deseo de hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que son prioritarias, indudablemente,
pero la voluntad de Dios está sobre todas las cosas. Dice el capítulo 23, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? Dame, hijo, tu corazón. Hermanos, hoy en la actualidad hay muchos movimientos religiosos y cada quien cree en un Dios. El Dios que nosotros creemos no es igual al de esas organizaciones, hermanos. Cada uno de ellos conciben a su Dios de forma diferente. Algunos, su Dios es mutante, valga la expresión, se muda, cambia. Él dice una cosa, un ejemplo, él dijo que el sábado tiene bendición, pero ahora se mudó y ya no dijo que es el sábado, sino es el domingo. Hay otros dioses que pues es trinitario, es unitario, etcétera. Cada quien tiene su Dios. Y es posible, hermanos, que se nos invite a alguien de nosotros ir a honrarlo y decimos nosotros, no pasa nada, es el mismo Dios. Pero no, hermanos, el Dios que nosotros tenemos es diferente a todos esos dioses que tienen las diferentes organizaciones religiosas. Y si alguien nos invita a honrar a ese Dios, hermanos, tenemos que evitar, porque no creen en el Dios que nosotros creemos. Por último, dice el libro de Deuteronomio, capítulo número 3, hermanos, y con eso concluyo. Capítulo número 3, versículo 1 en adelante. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigios, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslo. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz y a él serviráis y a él os allegaréis. Hoy se han levantado muchos soñadores, hermanos. Hoy hay muchas personas que consideran que han descubierto el hilo negro. Hoy hay muchas personas que consideran que el Espíritu Santo no lo tenían mientras formaban parte de la iglesia, pero hoy ya lo tienen porque han descubierto cosas nuevas y novedosas. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios dice que si alguna de las personas soñadoras, ¿verdad? Y aquello que dijere se cumpliere, pero tú vas, pues estaríamos sirviendo a un Dios diferente al que nosotros honramos. Amados hermanos, la lección de la escuela, como lo que acabamos de analizar, hermanos, tengámoslo presente. Porque si nosotros le servimos a un Dios ajeno o hacemos una imagen para decir, este es mi Dios, habrá consecuencias muy graves, hermanos, como las que tuvo el pueblo de Israel, como las que tuvo Salomón y como las que ha tenido, hermanos, en el transcurso de toda la historia, la casa de Judá. Así que, amados hermanos, manifestemos que nuestro Dios es el creador de todas las cosas, al cual le damos adoración, culto, y le servimos y le serviremos hasta el último momento de nuestra vida. Espero, hermanos, haberme dado a entender. Mi deseo es que Dios les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.